compartir nuevamente palabra de Dios a través de la vida de Aarón esta mañana y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Buenos días. Buen día. Bueno, me siento muy honrado, ¿no? Ya casi estamos finalizando, ¿no? Bueno, estamos como a la mitad del evento, pero me siento muy honrado el hecho de que me hayan invitado a participar con ustedes, a abrir las escrituras, que es lo más importante, y tener tiempo de comunión con ustedes. Algunos pues sí los conocía, pero otros los estoy conociendo más, y es agradable saber la comunión tan importante que solamente el Espíritu Santo y Dios puede utilizar y hacer en nuestras vidas, porque somos una gran familia en el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver Gálatas, no vamos a ver Apocalipsis, estamos en el libro de Gálatas aún, y nos quedamos en el verso 26 del capítulo 5, y vamos a leer de la siguiente manera: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba de su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia que vienes hacia nuestras vidas, nos toma, nos transforma, nos dirige, nos consuela, nos fortalece en los momentos difíciles, en circunstancias tan increíbles, tan complicadas para nosotros, Señor. Sin embargo, tu mano está con nosotros, con nuestras familias. Te damos gracias porque tenemos tu presencia, Señor, residiendo en nuestros corazones, y de alguna manera podemos juntos unirnos en esta adoración como iglesia, como congregación, como ese cuerpo vivo, activo, en el cual podemos exaltar al único verdadero Dios. Te damos toda la honra, Señor, en esta mañana, y toda la alabanza es únicamente para ti. Amén. Muy bien, el tema se llama Restaurando al Hermano. Y una de las cosas que vimos la semana, tal vez el domingo, ya todavía no, que vimos la sesión anterior, el día de ayer, vimos la cuestión de andar en el Espíritu. Y esto de andar en el Espíritu, ya lo comenté el día de ayer, implicaba una crucifixión, ser crucificado internamente, es decir, permitir que Dios haga su obra en nuestros corazones y creer en la obra de crucifixión en la cruz del Calvario, y verme como ese hombre que ha sido crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero también que he sido resucitado y estoy como un hombre que anda en novedad de vida. Y esto nos debe de llevar a que puestos nuestros deseos que eran pecaminosos fueron puestos en la cruz, y ahora nuestra vida es una adoración constante que surge de nuestro corazón, que desborda de nuestro corazón y se expresa a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras motivaciones. De una u otra forma está el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, en nuestro carácter, y es conocido comúnmente como el fruto del Espíritu creciendo en nosotros. Por eso es que la ley, el legalismo no puede producir los frutos del Espíritu, y muchos
se quedan ahí atorados porque están queriendo hacer las cosas en sus propias fuerzas. Nosotros no vamos a pujar, ¿verdad? Un árbol de frutal no va a pujar para dar el fruto, lo va a dar de forma natural, y nosotros también, en la medida que estemos caminando con Dios, relacionándonos con su palabra, permitiendo que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, de esa manera solito se va a dar el fruto del Espíritu. Y esto es importante porque la misión y el objetivo de Dios, ya sea a nivel individual o a nivel iglesia, es la santidad. Lo que Dios está buscando es una iglesia que sea pura, que sea limpia, que sea santa, ¿verdad? Que sea totalmente hermosa. Algunas personas de aquí, pues yo creo que todas se han casado o se van a casar, ¿verdad? Pero el objetivo ahí de una boda es la belleza de la novia. Todos están esperando que la novia, ¿verdad?, surja y todo. Y el caso aquí es que Dios está trabajando y colaborando de tal manera, preparando a su iglesia para poder presentársela a su hijo. Totalmente en una pureza, en una limpieza, en una santidad que es únicamente agradable para Él. Se nos ha concedido, dice que la Escritura, que la iglesia se viste de lino fino, lino resplandeciente, pero todo eso es dado por Dios, es la obra sobrenatural de Dios dada a la iglesia para que pueda caminar en esa santidad. Y esa santidad debe de reflejarse hacia el mundo en honrar y glorificar a Dios, porque la finalidad de todo lo que hacemos, al leer la Escritura, al orar, al compartir el Evangelio, al hacer discípulos, debe de ser la gloria de Dios, no la gloria de nosotros. Esa es la finalidad. Porque si hacemos cualquier cosa para obtener méritos propios, o para hacer puntos, o para estar jugando competencias, quién es más santo, quién es el que va ganando en esta carrera, cuántos evangelizados lleva el uno. No, la gloria de Dios debe de ser el punto principal en todo lo que hacemos. Por eso el teólogo y pastor John Piper dice que la razón principal por que la gente no sale a las misiones es porque no hay una adoración adecuada. Porque cuando no hay una adoración adecuada a Dios, la gente no está saliendo a expresar. Dice Pedro que debemos de expresar ahora las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que se trata del Evangelio. Es transmitir el Evangelio y mostrar las virtudes. ¿Cómo lo vas a mostrar? ¿Con palabras? Sí, pero también con un carácter y el fruto del Espíritu reflejado en nuestras vidas. Hablamos de la santidad y la pureza en nuestras vidas. Y Pablo está escribiendo en estos versículos una cuestión muy práctica, y es en la cuestión de las relaciones. Porque lo que quiere mostrarnos a nosotros es que si andamos en el Espíritu, entonces debemos transformar, o debe el Espíritu transformar nuestras relaciones. Y es algo que las relaciones están de alguna manera muy distorsionadas hoy en día, las relaciones. Por lo general la relación hoy en día es muy egoísta, muy narcisista. La sociedad es narcisista. Ese término viene de Narciso, un hombre o un joven que era muy guapo, muy bello, muy hermoso, ¿verdad? Y tan vanidoso era que se vio, dicen, en un lago, en el estanque, ahí se vio y vio su belleza reflejada en el agua y se enamoró de sí mismo, ¿verdad? Entonces el narcisismo es el amor hacia uno mismo. ¿Por qué la gente busca su propio beneficio? Porque tiene un amor hacia sí mismo, y las relaciones se están quebrantando. ¿Por qué? Porque solamente cuando te saludo es ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Verdad? O sea, hasta tú mismo das la respuesta sin que la gente te quiere decir ya, oye, tengo un problema, una situación, y no quieres saber nada más. Simplemente te corta, como decimos, el rollo, ¿verdad?
Y hasta ahí lo dejamos porque no queremos interesarnos, no queremos dar el paso más hacia allá. Entonces lo que Dios está tratando aquí a través de la vida del apóstol Pablo es que la vida cristiana no es una vida separada, sino una vida en comunidad. No existe eso del cristiano solitario, ¿verdad? Como el llanero solitario, eso de la serie, de la película. No hay cristianos de vida solitaria. La Biblia vez tras vez nos dice que debemos de tener comunión unos con otros, que debemos de amarnos unos a otros, debemos de perdonarnos unos a otros. En muchas ocasiones está hablando de la relación y la interacción del uno con el otro. De hecho, 1 Corintios capítulo 12, Pablo menciona que somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Entonces, si sucede algo, dice, si hay un dolor en un miembro, el otro, todo el cuerpo lo va a resentir, ¿verdad? Pero si en una congregación llega una persona y tiene una necesidad, tiene un dolor, tiene una aflicción, y si nosotros nos mostramos indolentes, quiere decir que no estamos integrados a ese cuerpo, el que está mencionando Cristo. Más bien, lo que estamos viendo en nuestra sociedad, estamos viendo unas pláticas o unas relaciones muy superficiales, y eso se ve mucho porque con la venida de la tecnología, de las redes sociales, yo tengo como 2,000 amigos en redes sociales. No sé cuántos tengas tú, como 5,000 o 3,000 o 900, pero la verdad es que no son tus amigos. Esa es una revelación que te estoy dando. Porque son cuestiones superficiales. Incluso hasta uno parece tonto cuando pone ahí ja. ¿Se fijan? O los, ¿cómo se llaman? Los emoticons, ¿no? Que son las figuritas de como que estás sonriendo y todo. Pero la verdad es superficial totalmente. Y esas son relaciones muy superficiales y casuales. Incluso cuando estás con las personas en la vida real no puedes tener un tema de conversación porque no lo hay, no hay profundidad, ¿verdad? Los temas que se toman muchas veces son del clima, la comida, la política, la película más reciente, las cosas que hizo tu bebé, pero no es realmente una convivencia fraterna en la que estamos llamados nosotros como cristianos a tener comunión, cosas en común, y lo único que nos debe de tener en común a nosotros es el Señor Jesucristo. La palabra de Cristo, dice Pablo, mora entre ustedes, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No significa que vas a llegar a la casa de tu hermano y vas a llegar con la guitarra cantando, ¿no? O vas a hacer cultos ahí en tu conversación. Pero todo lo que las conversaciones que podamos tener deben de estar transmitiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Deben de apuntar hacia Él. Problemas que podamos tener, debemos de apuntar hacia Cristo. Lo que tenemos, debemos de llevarlos a Cristo. Situaciones que tenemos de alegría, debemos de darle la gloria y la honra a Jesucristo. Eso debe de impregnar nuestras relaciones. Y por eso es que Pablo se enfoca en decir que si ustedes están andando entonces en el Espíritu, entonces deben ustedes ser transformados en las relaciones. Las relaciones de nosotros como cristianos deben de dejar de ser superficiales y deben de ser más profundas en la palabra de Dios y en el amor de Jesucristo hacia otros. Por eso el verso 26 nos dice, no nos hagamos vanagloriosos. Pablo se incluye a sí mismo como una persona que puede caer en la vanagloria, incluso irritándonos, dice, unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque Pablo estaba viendo esa situación en la iglesia de Galacia, y esta palabra vanagloria significa vacíos de honor. Es la persona que es o que tiene una inseguridad tan profunda, y todo lo que quiere mostrar a través de su vida, a través de los logros que pueda tener, es una aceptación ante los demás. Cuando estás con alguien y le empiezas a platicar, oye, ¿qué haces o qué eres? Empezamos a decir los títulos, ¿verdad? No, pues yo soy ingeniero, yo hago esto, quién sabe qué. No, sí, pero ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Quién eres tú como persona? ¿Quién eres? Y pocas veces se hacen ese tipo de preguntas, porque nuestras relaciones son muchas veces
muy superficiales y hablamos en nuestra sociedad. Estoy hablando a nivel general, ¿no? No digo que aquí se dé entre ustedes, pero a nivel general damos o sacamos la charola por delante, ¿verdad? Con los títulos que tenemos, y eso es lo que Padre, el Señor Jesús no es lo que quiere para que estemos haciendo nosotros. Entonces, quien vive en libertad del Espíritu y es conocido por el caminar de Él, es una persona humilde. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre ustedes, ¿verdad? Estamos a veces cargando con un yugo que no es el nuestro, y debemos de cargar ahora o sujetarnos dócilmente al yugo de Jesucristo, en esa humildad que nos va a impedir la vanagloria personal. Entonces, si Pablo está diciéndole esto a la iglesia de Galacia, nos está diciendo también nosotros, porque podemos caer en ese sentido de estarnos vanagloriando. La gloria de este mundo es totalmente vacía, no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Ante el mundo sí tiene valor, pero ante los ojos de Dios es nada, es nada. ¿Qué son las naciones? Dice el Señor a través del profeta. Son como nada, son cero para mí. Porque lo que es de valor para Él es todo lo que esté conformado de acuerdo al Espíritu de Dios y de acuerdo a la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tema? Estar siendo conformados a la imagen de su Hijo. Por eso es que la obra de la salvación trae un cambio tan profundo en nuestras vidas, y trae un cambio tan grande, tan maravilloso, que el Nuevo Testamento, la palabra que utiliza es el nuevo nacimiento. Ya hay otra persona viviendo y morando en nuestras vidas. Ya no somos nosotros. Ahora este pecador creyente tiene una libertad maravillosa, y ahora ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no podemos comportarnos de la manera en que nos comportábamos, ya no podemos ser las personas que éramos antes. Ahora Dios tiene que hacer cosas diferentes en nosotros. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, Dios me rescató a mí de ser pandillero, y resulta que tenía como unos meses de empezar de ir a la iglesia, la congregación, y de repente iba en el camión sentado, y el camión hace una parada, y resulta que vi por la ventana que dos muchachos estaban peleando contra uno, y pues no me gustó y me bajé y también me fui sobre ellos y nos peleamos. Nos pegaron y toda la cosa, ¿no? Pues ahí estuvimos revolcados, pero después de ahí me fui a la oración. Allá estoy en la oración raspado y toda la cosa, con la camisa, pero después entendí poco a poco que esa no era la manera de arreglar las cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos querer un cambio instantáneo, ¿verdad? Pero no, el cambio es progresivo, así que no te desanimes, porque a los meses después de esa situación tuvimos una situación también similar, pero haz de cuenta que pasamos por un lugar y yo vi a lo lejos, y como uno creció en la calle, ya sabe más o menos los movimientos, y les dije: vénganse para acá, para el lado de la calle, mover por el lado de la banqueta, quítense los anillos, quítense todo, porque eso está pidiendo dinero. Y pasamos por ahí. Cuando pasamos por ahí, se me acercó uno y me dice: ¿de qué barrio son ustedes? Y el ego muy rápido empezó a quererme atacar, y le dije: no somos de ninguno, somos de Jesucristo, le dije. Y eso me salió decirle, ¿no? Y el muchacho lo que hace, se hace para atrás y se cae. Y pues la burla, ¿no?, de los muchachos. Pero a él, esa frase que yo dije, yo lo dije sin pensarla, la verdad, no lo dije porque fuera muy espiritual, pero yo creo que después esa frase la utilizaron los muchachos y dijeron: ¿cómo te utilizó el Señor? Y vemos el cambio, porque tú te hubieras agarrado contra él, pues son las cosas que Dios hace cuando en nuestras vidas están rendidas. Si yo hubiera sido en otro tiempo,
No le hubiera dejado terminar la frase al muchacho, ¿verdad? Porque pues veníamos de ahí, pues la verdad. Entonces este versículo que Pablo está tratando aquí, está hablando de un hombre que está de alguna manera cayendo en una situación, en un pecado, y algo que debemos de ver nosotros es que podemos estar conscientemente cayendo en algunas situaciones. ¿Y por qué caemos? Porque pues la naturaleza todavía está en una lucha, estamos en un proceso de la santificación, ya se ha explicado acerca de eso, y hasta que Cristo venga o pues nos vayamos, pues vamos a mantener todavía esa lucha. Debemos estar guardando nuestros corazones, humillándonos delante de Dios cada día, arrepintiéndonos cada día de tal manera que Dios pueda producir esa limpieza en nuestros corazones y caminar en la verdad y el amor del Señor Jesucristo. Esta ley de la libertad que nos ha sido dada no enfatiza la sanción rápidamente ni el reproche, es una actividad restauradora. Y esto es muy importante porque comúnmente es mucho más fácil reprender que restaurar. Es mucho más fácil destruir que armar. Hace unos meses me regalaron, en diciembre, me regalaron un juego ahí para mi hijo, que es de esos juegos de Lego, que son piececitas chiquitas y que vas armando unas figuras. Me tardé como un mes para poder armarlo y me enfadaba, porque yo no soy muy dado a tener la paciencia para estar armando, ¿no? Y aún con el instructivo. Pero resulta que cuando ya lo terminé, lo agarra el niño y nomás lo aprieta y se desmoronó, porque se desmoronó. Entonces digo yo, realmente es más fácil destruir que armar. Entonces Pablo dice aquí que si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, en el verso 1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, aquí Pablo presenta una intimidad, una relación y una entrega que él tiene con esa familia, identificándose con ellos, y de alguna manera esta persona fue sorprendida en algún pecado, y tal vez sea algún pecado de la carne, de la que mencionamos en el capítulo 5, porque no podemos decir que hay pecados pequeños o pecados grandes, ¿verdad? No hay mentiritas blancas o mentiritas grises o mentiritas negras, ¿verdad? Pecado es pecado, ¿verdad? Así de sencillo. Y el pecado es una realidad en todos nosotros y es algo que nosotros debemos de ver, por lo que dice en 1 Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que aún podemos ser descarriados y tentados en nuestros corazones, y Santiago dice que el pecado primero empieza por la concupiscencia de nuestros corazones y luego es seducido y atraído, y luego al final dice da luz, como un abortivo da luz a la muerte. O sea, hay un proceso también en la cuestión del pecado. Por eso es que cuando se escucha la frase dicen, esa persona mira ya cayó, se fue al mundo, pues como decimos, ¿no? Ya no andan las cosas de Dios. Pero es que esa persona cuando cae por fuera es que hace mucho cayó por dentro, ¿verdad? Esa persona dejó de orar, esa persona dejó de amar, esa persona dejó de perdonar, esa persona dejó de buscar la presencia de Dios, esa persona realmente dejó de hacer todo lo que Dios le había permitido que hiciera. Por eso es que cuando una persona cae, es automáticamente que en el corazón ya había caído anteriormente. Y esto que produce el pecado en nuestras vidas es la pérdida del gozo y la paz interior. No te sientes a gusto, no te sientes con tranquilidad y incluso pierdes manifestaciones del Espíritu de Dios en tu vida. En alguna ocasión yo hablé acerca de Saúl el rey, ¿verdad? Un hombre que había sido ungido por Dios, estaba la mano de Dios sobre él. Sin embargo, por su desobediencia y por querer hacer las cosas de su manera, él perdió todo propósito de Dios
perdió el destino que Dios tenía trazado para él y sobre todo perdió la presencia de Dios. ¿Sí se acuerdan ustedes de la historia? Van a ver ustedes que Saúl, la presencia de Dios fue quitada de Saúl y este hombre se volvió un loco, ¿verdad? Incluso fue a consultar a los brujos de lo terrible que estaba en una manera muy diabólica la cuestión con este hombre Saúl. De alguna manera y de esa manera quedan para nosotros registrados en las Escrituras esos testimonios para que nosotros podamos tener cuidado de cómo nos conducimos ante el engaño del pecado, que estamos buscando esta sutil. Entonces Pablo se dirige a estos espirituales. Los espirituales son personas que son guiados por el Espíritu, que son personas que están andando en el Espíritu y están produciendo el fruto del Espíritu. Entonces, estas personas no son los super espirituales, no son los más nice de la congregación, ¿verdad? No son la crema innata de la congregación, es el común de toda la congregación. Toda la congregación debe de andar en el Espíritu, toda la congregación debe de ser conducido por el Espíritu y toda la congregación, incluyendo los niños, deben de producir el fruto del Espíritu. Amén. Amén, es la verdad, porque no es el escalón más alto del cristianismo, sino el cristianismo común, total, de todo el cuerpo y toda la iglesia. Estas manifestaciones del Espíritu deben de darse entre nosotros y para la gloria de Dios. Anteriormente el apóstol Pablo había dicho que había estas dos posiciones, la carne y el espíritu. Hablamos de lo que los carnales son aquellos que son conducidos por la carne y no manifiestan amor. Y siempre están buscando a esas personas dar un castigo correctivo para las personas que han transgredido la ley de Dios. Son personas que no tienen misericordia, hablan, como dicen, a rajatabla, ¿verdad? Es que yo soy así, yo soy muy franco y tengo que decir la verdad y Dios me ha puesto por la verdad, y sacan la espada y están cortando por todos lados. Por otro lado están los espirituales, que son los que viven en el Espíritu y manifiestan estas vidas dando fruto. O sea, los espirituales son las personas anormales. Es un término anormal. ¿Por qué? Porque lo normal, ¿saben qué es? Cometer adulterio. Lo normal es tener fornicación, es decir, tener relaciones antes del matrimonio. Lo normal es que utilices la crítica. Lo normal es que digas chismes. Eso es lo normal en nuestra sociedad. Pero en la iglesia no puede ser lo normal. En la iglesia debemos de ser anormales, es decir, el cambio o la diferencia ante este mundo que es normal. Para ellos es normal. Hoy estamos viendo el cumplimiento también de otra profecía en la cual pues a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Y a lo bueno le llaman malo. Con esta cuestión de la ideología posmoderna pues se ha abierto un abanico de posibilidades del relativismo, ¿verdad? Del narcisismo, del hedonismo y tantos otros ismos que están por ahí, ¿verdad? Que están afectando la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y de la sociedad en la que estamos inmersos nosotros. Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Ese es el momento en la historia en que nos ha tocado vivir nosotros. Pero tenemos la plena certeza de que está el Espíritu Santo con nosotros para poder salir adelante y ser esos agentes de cambio, esos agentes anormales. Entonces no debemos de ser personas que, así como los judaizantes que traían esa norma de poder estar rápidamente reprendiendo a toda persona que no estuviera bien, porque ellos se consideraban perfectos y declaraban que todas las personas que no andaban bien, que andaban en pecado, eran la escoria espiritual. Ellos miraban a las personas que tenían alguna debilidad o caída, entonces utilizaban la vara de la corrección para poder juzgar de alguna manera al hermano. Sin embargo, el Señor Jesús
siempre ha estado en el asunto de la restauración, el Padre siempre ha estado en el asunto de la restauración. El pecado ha venido a traer una consecuencia, un efecto devastador de consecuencias cósmicas. No solamente afectó al ser humano, sino también afectó el mundo en el que vivimos, incluso afectó el cosmos. Pero un día el Señor va a restaurar todas las cosas cuando Él presente a su iglesia y cuando Él haga cielos nuevos y la tierra nueva. Porque ese es el asunto de Dios, la restauración. Y Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, hay un pasaje muy conocido del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿A quién escucharía más el Señor? El publicano. ¿Verdad? El otro se estaba jactando de sí mismo, estaba en una soberbia, se estaba olvidando de sus propias partes, estaba sacando su charola. Esto es lo que me representa, mira, ¿no? Y el Señor, mira el otro, porque otro ni siquiera quería alzar sus ojos. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos delante de Dios? Por nosotros mismos no podemos. Pero la obra de Cristo hace posible que podamos nosotros acercarnos, dice, confiadamente al trono de la gracia. Hoy estamos hablando del Señor Todopoderoso, estamos hablando de que Dios es fuego consumidor. O sea, no estamos hablando de X, pues, de un Dios cultural o folclórico por ahí. O sea, nuestro Dios es el Señor de todo el universo. Y como tal debemos darle la honra debida a su nombre. Por eso es muy importante que Dios no está a nuestro nivel. Y a veces queremos tener a un Dios que podamos controlar, ¿verdad? A este Dios yo lo puedo controlar, a una estatua, una figura, la puedo controlar. Y le puedo decir, ¿sabes qué? Ponte de cabeza para que me cumplas mi milagrito, ¿no? O lo ponemos de otra manera, pero a Dios no lo podemos manipular. Dios es soberano, Dios está por encima de todo. Y eso es algo que debemos de ver nosotros. Este hombre tenía una humildad, el publicano, para decirle a Dios: sé propicio a mí, pecador. Esa es mi condición y ese es el estado en que tú me ves. La confesión tiene mucho que ver con declarar lo que Dios dice de mí, no con lo que yo le diga a Dios. Dios sabe Dios ya sabe quién soy yo, pues. Lo que Dios quiere es que yo le declare quién soy yo. Esa es la confesión. ¿Qué no la Escritura dice que Él escudriña nuestros corazones? Conoce lo más íntimo, nuestros pensamientos Él los conoce. Y lo que quiere, ¿sabes qué? Señor, perdóname porque soy un pecador, porque soy esto, he faltado en esto, he faltado en... Esa es la confesión. Podemos olvidarnos de nuestras propias faltas, así como este hombre. Estos legalistas ven solamente la paja en el ojo del hermano, pero no ven la viga que está en el suyo propio. Eso les impide poder ver y poder realmente amar a otras personas. Ellos están listos para reprender airadamente, pero jamás alientan. Nosotros tuvimos una experiencia como 20 años. Yo empezaba un grupo de oración, de estudio, con unas mujeres, puras señoras. Y resulta que estando ahí,
En la reunión yo estaba dando la plática, había una mujer que tenía una minifalda corta. No era cristiana, mujer, había sido invitada, pero una cristiana espiritual se tomó la molestia de pasar de un extremo al otro con un pedazo de toalla, o yo creo que era una toalla de esas de las chiquitas, y se la pone en las piernas a la mujer. Hermanos, no lo hagan. Una experiencia muy mala. Pero ese es el legalista. Cuando yo hablo con ella, al final me dice, es que vi que puedes caer en tentación, ¿verdad? Y tuve que reprenderla. Hermanos, eso no es el amor, ¿verdad? ¿Por qué tiene que andarme cuidando ella? ¿No? Yo tengo que estar siempre vigilándome, sí, es cierto, pero tenemos al Señor que también está sobre nosotros. Y dado caso, es en amor al final, hablar con la persona, ¿verdad? O sea, hay maneras, pero esas no son las maneras para poder alentar o para poder ayudar, sobre todo personas que están apenas queriendo iniciar en su caminar con Cristo. Entonces el creyente espiritual ama al hermano y procura su restauración, no va a disculpar el pecado de ellos, sino al contrario va a sufrir si esa persona ha caído en alguna situación, va a buscar a la persona, se va a interesar en la persona y va a estar sobre ella de tal manera que pueda ayudarla y restaurarla a la comunión con el mismo redil en el cual se encuentra. Por eso la palabra restaurar significa remendar o reparar o colocar un hueso dislocado. Y eso se lleva tiempo, eso lleva mucha paciencia, eso lleva mucho amor para poder, y mucho tacto para poder ayudar a las personas. En la experiencia que yo he podido tener en estos años, al principio sí me tocaba llegar y sacaba la espada desenvainada, como decimos, ¿no? Pero he aprendido que muchas veces me he tenido que sentar únicamente con las personas. Y las personas solas me dicen, Aarón, ¿por qué no me dices nada? ¿Cómo ando? ¿Qué te voy a decir? O sea, yo no soy el Espíritu Santo. Tú sabes que estás mal, yo sé que estás mal, pero ya estás convencido de que estás mal. Sí, estoy mal, y empiezan ellos. Porque algo que yo me acuerdo de algo que leía a Josh McDowell es: reglas sin relación producen rebelión. Y eso se aplica también al aspecto del discipulado y al aspecto de comunidad. Si no tenemos relación, hermanos, entre nosotros, será difícil que podamos hacer puentes para poder establecer vínculos y poder ayudar a aquellos que aún están batallando en áreas que no se quieren, y para ellos cuesta trabajo abrirse. Y esta tarea de restaurar es en amor, es con paciencia y es dice Pablo, con espíritu de mansedumbre. Es una actuación equilibrada, bien fundamentada en el amor misericordioso. No va a ser con ira ni apasionada, sino que realmente va a ser con equilibrio y con amor. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No dice, si tu hermano pega contra ti, ve y habla de él. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste? Empezamos ahí, hasta en las redes sociales ponemos cosas sin dar nombres, ¿ya? Para tirar piedritas, ¿no? Y el otro que está en el mismo conflicto, obviamente, pues sí lo agarra y dice, pues esto me está diciendo a mí, ¿ya? Y si no estamos conectados en la jugada de Dios, pues ahí está obrando que la carne. Entonces, si hay una situación como esta, el Señor Jesús dice, ve y repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto tiene que ver con el redarguir, y esa palabra redarguir es argumentar con él para hacerle percibir la situación, es recapacitar
para poderle ayudar, y el elemento para poderle ayudar es la palabra de Dios, pues toda la escritura, dice Pablo, ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted va a restaurar y va a ayudar a otros hermanos, tiene que hacerlo basado en la palabra de Dios. No tiene que ser con sus motivaciones o sus deseos personales o los criterios de ustedes, sino que tiene que ser en base a la palabra de Dios. Y esto no significa que vas a llegar y vas a darle bibliazos, ¿verdad? Oh, que aquí dicen Jeremías y que todos se lamentarán y quién sabe qué, ¿verdad? Y le empezamos a dar todo. No. Tenemos que darle la palabra específicamente para la situación específica. Cualquier doctor, cualquier médico no va a dar un diagnóstico adecuado o no va a dar la medicina adecuada si no tiene un diagnóstico adecuado. Tiene que dar un diagnóstico adecuado y entonces va a dar un medicamento adecuado para ello. No va a decir, ¿sabes qué? Tómate esto, como lo hacemos comúnmente, ¿no? Que nosotros nos automedicamos, pero no sabemos si a veces tenemos problemas. Entonces no lo vamos a hacer con criterios personales ni por métodos humanos, sino a través de la palabra de Dios. No vamos a divulgar la situación ante otros, vamos a proteger la intimidad para poder enseñar y para poder restaurar a estas personas. Esta corrección fraterna que debemos de tener nosotros, y al hacerlo en el espíritu de mansedumbre, esto se hará de una manera que podrá traer edificación para toda la iglesia y para todo el cuerpo de Cristo. Véanlo de esta manera. Si tú tienes un familiar que ha tenido algún problema, no vas por la calle y le vas pregonando a todo el mundo qué es lo que tiene tu familiar. Al contrario, si tú proteges tu familia, vas a proteger esa conversación, esa situación en tu hogar, ¿verdad? Cuando un miembro de la congregación comete alguna situación, vas a proteger de alguna manera todo lo que esté pasando ahí. Si son cosas que el pastor debe de saber, tienes que comunicarlo al pastor para que él esté enterado y estén orando y estén apoyando en alguna situación específica. Pero hay veces que ni los pastores se dan cuenta de las situaciones, porque me da vergüenza, porque quién es el pastor para que sepa mis intimidades, ¿verdad? Pero pues los pastores están puestos para poder guiar y ayudar con la sabiduría, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, de tal manera que podamos traer esa comunión dentro del cuerpo de Cristo. Somos una familia en Cristo Jesús y como tal debemos de vernos nosotros en esa relación de Dios. Por eso es que hay una razón subjetiva aquí en este versículo, porque Pablo dice que nos debemos considerar a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. En pocas palabras, cuando veas una persona que ha caído, velo como un espejo. Tú también puedes caer, yo también puedo caer. Pablo le dice a los corintios, si alguno piensa que está firme, mire y no caiga. No, pero es que esa película está bien. O sea, sí salen desnudos, pero pues no está tanto, ¿verdad? Esa música está bien, pero, o sea, sí hablan de asesinatos, hablan de relaciones, ¿verdad?, extramaritales, pero pues suena bien. O sea, no le estoy haciendo daño a nadie. Y empezamos con poquito, como decía ayer Tony, un poquito de levadura leuda toda la masa, transforma. La levadura lo que hace es que toma totalmente el cuerpo de la masa. No toma un fragmento, sino que ese fragmentito la agarra totalmente. Y así es el pecado. Es como un cáncer, invade totalmente el cuerpo y tiene que ser tratado. No sea que tú también seas tentado. Nosotros debemos de estar orando, debemos de estar intercediendo, debemos de estar enseñando la Escritura, porque normalmente podemos estar como estos legalistas, buscando desprestigiar a otros, denunciando sus pecados para que nadie esté
al pendiente de los suyos. Versículo 2: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esto ya lo hemos mencionado, el que somos un cuerpo en el Señor, que no debemos de buscar ninguno de nosotros nuestro propio bien, sino del otro, según 1 de Corintios 10:24. Cuando el amor de Cristo viene sobre nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, llena nuestros corazones, los satura de tal manera que nuestro deseo y nuestro anhelo es amarlo a Él, y por consiguiente vamos a amar a nuestro prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice Juan? Está todavía en tinieblas, no ha entendido, no ha amanecido. O sea, ese cuate necesita nacer de nuevo. ¿Amas a Dios o también ama a tu hermano? Entonces ahí está la verdadera razón de tener la vida eterna. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Pero dices que no amas a tu hermano, a quien sí ves, ¿verdad? Que está ahí. Un mandamiento nuevo les doy, dice en Juan capítulo 13, que los amen o que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Es ciertamente lamentable el desinterés que se manifiesta hoy en día, y algunos se llevan solamente nos dejamos llevar solamente por las aflicciones y los problemas que tenemos, pero no hay una comunicación o una comunión. 1 de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto va a implicar cumplir la ley de Cristo, porque el cumplimiento de la ley de Cristo significa que amemos no solamente a Dios, sino amemos también a nuestro prójimo. Esto es lo que significa andar en el Espíritu. No es brincar, no es saltar, qué bueno que si lo puedes hacer y estás en la edad de hacerlo, qué bueno. Yo ahorita ya estoy para andar haciendo cosas de esas. Pero es mucho más que eso, es más real, es práctico en nuestras vidas. Entonces, estas cuestiones es ayudar al hermano a vencer alguna dificultad. Por ejemplo, la mujer que había cometido adulterio, llegaron los fariseos o llegaron las personas y le aventaron la mujer a Jesús, y Jesús, estando ahí, empezaba a escribir algo en la tierra. Lo importante no es lo que escribió en la tierra, lo importante era la cuestión de la mujer pecadora. Amén. Y cuando está ese asunto, los hombres le dijeron: esta fue encontrada o fue sorprendida en adulterio, ¿qué debemos hacer? Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Escritura que empezando desde el mayor hasta el menor, empezaron a soltar las piedras. ¿Saben ustedes que en ese momento la conciencia de ellos estaba siendo aguijonada? El Espíritu Santo estaba hablándoles a ellos ahí. ¿Por qué? Porque los que tenían más cola, como dice, más cola que le pisen, empezaron a soltar las piedras. Porque ellos sabían que también estaban siendo expuestos ¿a qué? A que los apedrearan. Y si estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, pues hubiera una lapidadera por todos lados. Pero Jesús, ¿qué le dice a ella? ¿Y dónde están los que te acusaban? El Señor se fue. Vete. Pero ¿cómo podrían restaurar un corazón en condenación, en la aflicción, una conciencia, un corazón que había sido rechazado y ahora había sido perdonado y amado por el Señor Jesucristo? A veces nos ha dicho a nosotros: vete y no peques más.
no hay necesidad de que hagamos algo, no hay necesidad de que vayamos a algún cerro, no hay necesidad de que hagamos alguna manta, algún tipo, nada de eso. Es humíllate, arrepiéntete, reconoce tus pecados, ven a la cruz, entonces yo voy a hacer las cosas posibles en ti. Esa es la obra de la restauración. El amor mostrado también al ladrón en la cruz que moría a su lado fue un amor magnífico, tan bello. Y también la restauración que conocemos para la vida del apóstol Pedro, un hombre que había dicho: Señor, mi vida voy a poner por ti. Y le dice el Señor: ¿tu vida vas a poner por mí? Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó? La historia, ¿cuál fue? Que cuando apresan al Señor Jesús, le decían a Pedro: ¿tú andabas también, verdad, en la bola ahí? No. Y se escondían. ¿Tú andabas ahí? Conozco nada. Y la mujer le empieza a preguntar, ¿no? Y dice la escritura que él empezó a decir maldiciones para identificarse con el pueblo y no identificarse como uno que caminaba con Jesús. Cuando el Señor ya resucita y conocemos la historia, Jesús le dice 3 veces a él: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Si ya dice que Pedro se entristeció. Apacienta mis ovejas. Y es que la realidad, hermanos, es que sin amor a Él, sin amor a Dios, va a ser imposible que podamos pastorear el rebaño de Dios. Pero es que yo no soy pastor. Bueno, tus hijos, eso es tu rebaño. Tu esposa es tu rebaño. ¿Sí? No, es que el pastor es el Gerson. El pastor es Gerson, el pastor Fernando, es Tony. No. De su familia, usted es el pastor. Y usted tiene que ver por sus hijos. Amén. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No. Entonces, ese amor hacia Él nos va a hacer posible amar a las personas. Y realmente los primeros que debemos de restaurar, ¿quiénes son? Nuestra familia. Porque ellos son los que continuamente estamos expuestos, ¿verdad?, a situaciones. Y es a ellos a los que debemos demostrar nuestro amor. Algunos han dicho por ahí, algunos que son un candil de la calle, pero oscuridad de su casa, ¿no? No debemos de hacer eso. No debemos demostrar ese tipo de cristianismo en nuestra vida, sino al contrario, estar teniendo ese ministerio de amor que no quede invalidado y que pueda ser estéril. Verso 3: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí esto habla del orgullo, y Dios dice que está totalmente, Dios desprecia a Dios, no está de acuerdo con los soberbios, con los orgullosos, porque este sentido de superioridad y de arrogancia para el altivo realmente no entra la bendición de parte de Dios. El poder espiritual, el poder de Dios, el poder que nosotros andamos conducidos y dirigidos por Él, es con el corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Es ahí donde Dios va a hablar y es ahí donde Dios se va a manifestar. No es tanto que cantemos la canción, ¿verdad?, el pobrecito yo, ¿verdad?, ¿quién soy yo para que me use a mí el Señor? O la otra que cantamos mucho, esa de soy un pobre venadito que habita en la serranía, ¿verdad? Tampoco. Es tener un equilibrio adecuado. Somos hijos de Dios, caminamos en la verdad de Dios, actuamos en la verdad de Dios, pero todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Si usted predica, si usted enseña la palabra, si usted transmite el Evangelio,
es únicamente por la gracia de Dios. Si usted es salvo ahorita, es únicamente por la gracia de Dios. Y eso también es para mí. Pero si es que no hay que agarrar los dos extremos. El orgullo, muchas veces esa persona es orgullosa porque es altiva, pero también el orgullo es cuando es solamente para abajo también. Entonces debemos de cuidarnos de eso, debemos de tener un equilibrio bíblico. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios se encarga de estar equilibrando nuestras vidas, de estarnos regulando de tal manera que podamos caminar dentro de la voluntad de Dios y de sus propósitos. El apóstol Pablo no está diciendo que si alguno se cree que es algo, se engaña a sí mismo, sino de aquel que siendo nada, ¿verdad?, cree ser algo no siendo nada. Esta arrogancia nos habla en un término griego, es aquella persona que se extravía de la mente, está loco, ¿sí? Está en locura. Aquel que se cree algo siendo nada, a sí mismo se está engañando. Él en su mente está haciendo toda una película, ¿verdad?, de que está muy bien, de que está haciendo las cosas para Dios, pero supuestamente, dice Dios, tú estás extraviado de tu mente si lo haces así. Verso 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y esto es hacerse un examen continuo de por qué estamos haciendo lo que hacemos, o cuál es la motivación por la que realmente estoy haciendo las cosas. Señor, ¿te agrada esto que estoy haciendo? ¿O esto que voy a realizar? ¿Será para enorgullecerme yo? ¿O será para darte la gloria únicamente a ti? Entonces, cuando ya permitimos que el Señor empiece a examinarnos, el apóstol Pablo dice en Corintios que si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque a veces peleamos con nosotros y decimos, pues, tan soberbio no soy, ¿verdad? No soy tan malo. Por eso dice el Espíritu Santo en el libro de los Salmos, dice: examíname, oh Dios, dice, conóceme, ve si hay en mí hay camino de perversión. Sí debemos de examinarnos, pero debemos dejarle mejor el lugar a que Él nos examine y que Él pueda tratar con nuestros corazones. Hermanos, el corazón del hombre es un corazón engañoso, dice que es más perverso que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Dice: yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Necesitamos la asistencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Pablo en el verso 5 que cada uno llevará su propia carga, y esto no es al restaurarlo, al ayudarlo, no es llevar las situaciones de él, no es solucionarle los problemas, sino poderle llevar a él a salir de la situación. Pero cada una de las personas vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Cada uno vamos a comparecer ante Dios para darle cuentas de lo que habemos dicho, habemos hecho, y cuáles han sido nuestras motivaciones en nuestras vidas. Hermanos, pero tenemos un abogado. Alguien dijo por ahí: yo puedo hacer lo que sea, al cabo es que tengo a Dios como mi juez, dice, ¿no? Yo mejor digo, ¿sabes qué? Abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo el justo, ¿verdad? No voy a pegar lo más posible a mi abogado, porque yo por mí mismo, yo puedo ser eliminado. Pero cuando ya descanso en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por mí, dice que tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Pero de esta manera, cada una de las personas van a poder llevar su responsabilidad delante de Dios, ante su presencia. Versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Y Pablo cambia en un sentido lo que es de la restauración al hermano, empieza a hablar de la instrucción
en la iglesia. Y esto habla acerca de los pastores y maestros y la enseñanza que debe de haber en las congregaciones. Debe de ser una enseñanza sólida, debe de ser una enseñanza que esté enfocada en la formación de hacer nuevos discípulos o discípulos que puedan hacer discípulos a otros. Pablo le dijo a Timoteo que buscara hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, ¿verdad? De tal manera que pudiera seguir esa cadena de estar transmitiendo y estar discipulando a otras personas. Entonces, lo que podemos ver en este versículo es que Dios ha puesto en la iglesia el ministerio de la enseñanza y ha puesto personas capacitados para eso, para exponer la palabra tal y como es. No es de la función de la iglesia, no es un lugar para que sea un club social donde puedan sentirse bien tus hijos, tu familia, usted pueda tener un buen tiempo de meditación, de relajación, de tiempos. No, sino que es un tiempo para que podamos ser instruidos y formados en la palabra de Dios, que es lo que se trata este campamento, ¿verdad? Todo va ligado a la formación de nuestras vidas. Debemos de ver que es importante la cuestión doctrinal para nosotros de la enseñanza. Y me quedé pensando ahorita en una frase que leí en la mañana en el Facebook. Dice, lo que nosotros necesitamos hoy en día es una palabra viva y no teología o no teología doctrinal, dice. Parece que está muy bonita la frase, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia es teología. O sea, es el pensamiento de Dios para el hombre. O sea, no te asustes cuando digas, teología, que será algo muy elevado. ¿No? O sea, lo que Dios quiere para nosotros está contenido en la Biblia. Su pensamiento, su amor, su dirección, su cuidado está contenido en la Biblia para nosotros. Y está abierta para nosotros, está accesible para nosotros. No son de los Illuminatis, ¿verdad? O los iluminados, ¿verdad? Ni los gnósticos los que puedan agarrar solamente, o algunos que puedan abrir ciertas llaves para poder entender las escrituras. Ya hemos dicho que la escritura tiene un atributo que es claridad, y la Biblia es clara en cuanto a qué es lo que desea y qué es lo que quiere. Entonces debemos de estar nosotros expuestos una y otra vez a la enseñanza, a la capacitación, al estudio sistemático de las escrituras, tanto en la congregación como en los grupos, en el hogar y en lo individual en tu casa. A mí cuando venía la gente me decía, oye, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué libro puedo leer? Y yo no recomiendo libros, la verdad. Yo empecé a recomendar comentarios bíblicos. ¿Sabes qué? ¿Tienes alguna pregunta? Cómprate este comentario, ¿verdad? Y de hecho la gente empezó a comprarse mejor comentarios bíblicos, porque estar resolviendo situaciones no es para nosotros, no tenemos el tiempo. ¿Sí o no? Tenemos el tiempo para eso, no tenemos. Oye, ¿cuántos ángeles había? ¿Cuántos ángeles cayeron? No, pues ahí no saben. Pero bueno, esta enseñanza tiene que estar realmente entendida en la congregación, y Pablo lo manejó de esta manera, diciendo que los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Por eso es que el que es instruido en la palabra debe mostrar toda buena obra al que lo instruye, es decir, que ha habido cambios y transformación, y decirle, pastor o hermano, he visto cambios por la palabra que usted me ha dado, ha sido de bendición, ha sido de gran edificación, he podido ver cambios en mi vida, porque no es solamente utiliza tu vida, sino que también la palabra de Dios ha traído un cambio profundo en mi corazón. Y con esto quiero decir, en el verso 6, quiero mencionar 4 cosas acerca de este ministerio de la palabra y con la cuestión de la generosidad.
primero que debemos de ver en este versículo es que debemos de enseñar la palabra de Dios en la iglesia, o enseñar la palabra de Dios en la iglesia es algo esencial y fundamental. No es entretener a la gente, no es contarte historias bonitas, no es hablarte toda la plática de puros sueños y quién sabe qué cosas, ¿verdad? Que muchos parece que se la llevan dormidos en lugar de estar leyendo las escrituras, ¿verdad? Entonces no podemos conocer al Señor como deberíamos si no tenemos una enseñanza profunda en la palabra. Ustedes deben de darle gracias a Dios y deben de estar orando continuamente por sus pastores para que puedan ser hombres y mujeres que se metan a la palabra de Dios, a la Escritura, viendo la Escritura, porque la autoridad de las Escrituras está ahí contenida en ellas. ¿Por qué hablamos con autoridad? Porque estamos hablando las Escrituras, no estamos hablando de nosotros mismos. Y queremos que las Escrituras nos hablen a nosotros y nos dirijan y nos corrijan y nos transformen y nos lleven de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La segunda cosa que podemos ver aquí es que aquellos que tienen esa importante responsabilidad necesitan tiempo de libertad para poder estudiar, meditar y orar las Escrituras. Si usted tiene el buen hábito de estarle hablando a su pastor para cosas que no son, ¿verdad?, esenciales, por favor, trate de evitar eso. Porque el tiempo que él dedica para estar preparando, para estar meditando, para estar orando en la palabra de Dios, es esencial para poderla presentar al pueblo y sea edificada la iglesia. No significa que no le hables, no, yo no le voy a hablar, no, me dijeron que no. No, pero nosotros sabemos que muchas veces pueden ser cosas triviales. Si no son cosas esenciales, hermanos, debemos de limitarnos y debemos de cuidar esos tiempos y debemos de asegurarnos que ellos puedan tener sus tiempos de meditación y de reflexión en la palabra de Dios. Es parte del amor y es parte de la ayuda mutua que podemos hacer hacia ellos. La tercera cosa que podemos ver aquí es que se tiene que ayudar financieramente. Yo sé que él no me dijo que dijera acerca de esto, pero eso es lo que dice el texto también, ¿verdad? Que tenemos que hacer bien a otros y bien a estos hombres por reconocerles. Y no debemos de ser solamente consumidores que solo vamos a la iglesia, sacamos sus beneficios sin dar apoyo significante. Es que yo no creo en el diezmo. Bueno, no diezmes, ofrenda, ¿verdad? No, pero es que, o llámale limosna como tú quieras, pero aporta a la iglesia porque es parte, pues. Y si no eres parte, entonces significa que no estás diezmando porque no eres parte de la congregación. Pero si tú eres parte de la familia, también tienes que aportar, es parte de la madurez y es parte de ser un hombre que está siendo dirigido y conducido por su espíritu. Hermanos, eso es espiritual también, ¿verdad? Aportar a la iglesia es espiritual. No crees que y Dios que se lleva dinero, ¿cuándo lo llevan? ¿Dónde lo depositan? ¿Verdad? No, pero hay necesidades en la congregación, hay cosas que hay que pagar, agua, luz, impuestos, etcétera, trabajadores, impresiones, muchas situaciones. Y yo tengo la oportunidad de trabajar en la oficina de la congregación y yo veo la cuestión de la contabilidad. O sea, yo también sé de qué gastos hay en la congregación. Entonces, debemos de aportar y debemos de alguna manera sostener a las personas que están realmente dirigiendo nuestro liderazgo, nuestra congregación. Entonces debemos de guardarnos nosotros para no estarnos comparando con otras personas. Debemos de cuidarnos de eso, debemos de tener una actitud pronta para poder restaurar con un espíritu de mansedumbre. Debemos sobrellevar las cargas de los unos de los otros para cumplir la ley de Cristo. No estamos solos, estamos realmente conectados con la familia de la fe. Debemos de estar siendo diligentes en todo momento para examinarnos a nosotros mismos, nuestras acciones y motivaciones, porque si andamos realmente a través del Espíritu Santo, vamos a apoyar el ministerio de la palabra de Dios, donde Dios nos ha puesto para su gloria. ¿Ok?
Pablo dice lo siguiente en la siguiente carta, en los siguientes versículos, y comienza en el versículo 7, creo que es el versículo 7, donde empieza diciendo: no se engañen, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Creo que es el versículo 7. Pero esta advertencia que viene aquí habla de una experiencia muy familiar en la historia, y esta región es una historia de la siembra y de la cosecha. Vemos muchos campos de cultivo por aquí, y lo que siembres, si siembras tomate, pues va a salir tomate. Si siembras maíz, va a salir maíz. No se ha dado el caso, yo creo hasta ahorita, de que si siembras maíz sale trigo, ¿verdad? Sale maleza, pero no sale otra cosa. Y esa experiencia de sembrar y de cosechar es la última súplica que tiene el apóstol Pablo aquí en este verso 6, que no debemos de engañarnos. Y toda la epístola de los Gálatas trata de ese punto, que no debemos de ser engañados por esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Cualquier cosa que cosechemos, o cualquier cosa, que sembremos, vamos a cosecharla. Y esto es porque de Dios nadie se va a burlar. La gente piensa que de Dios se va a burlar, que va a llegar un momento en que puedo vivir como quiera, cuando quiera, al cabo es que no tengo a quien rendirle cuentas. Pero la sentencia de Dios es: un día tú me vas a dar cuentas a mí. La gente vive sin creer que va a dar cuentas a Dios. Por eso yo les he dicho que la gente de este tiempo, de la ideología posmoderna, es una persona que no piensa en la eternidad. Si tú llegas y le dices: ¿sabes qué? Mira, la vida eterna, Jesucristo te ofrece la vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Ahorita, ¿sabes qué es lo que? Ni sé si va a haber vida eterna, pero lo que importa es ahorita. Y por eso viven para el presente, para el hoy. Pero un día Dios va a tratar con ellos. De Dios nadie se puede burlar. De Dios nadie lo puede tratar a la ligera. Dios no está a nuestro nivel. Dios está en otro nivel, y nosotros debemos de verlo de esa manera. Dios no quiere decir que sea un Dios vengativo, ya lo ha dicho, ya lo ha hecho. Todo aquel, nos gusta ese versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. La gente espera, no, pues allá me van a juzgar. Dice, no, la gente. Pero no. La gente está siendo juzgada ahorita. ¿Por qué sucedió lo de la cruz? En la cruz estaba la ira de Dios y el amor de Dios, el juicio de Dios nuestro, ahí fue dado en la cruz. Y la gente que no reciba ese sacrificio, o el que no lo acepte por fe, entonces sí va a ir a juicio. Los cristianos, los nacidos de nuevo, los espirituales, no vamos ante el trono blanco, vamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para darle cuentas de nosotros mismos, lo que hicimos, sea bueno, sea malo, y ante el trono blanco van aquellas personas que nunca quisieron rendir sus vidas a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Y la sentencia que dice la Escritura en Hebreos, que horrible cosa es caer, horrenda cosa, dicen, es caer en manos de Dios vivo. Dios es fuego consumidor. O sea, Él va a pagar pues, a cada uno según sus obras. Esta cuestión de pecar, del pecado, ya lo dijimos que trae destrucción, corrupción, desintegración y afecta en todos los ámbitos. Y esta persona que esté sembrando, si está sembrando en corrupción, eso va a cosechar, no va a esperar otra cosa. El verso 8 dice que el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, estamos hablando de la carne. Si nosotros como cristianos fracasamos en usar el evangelio y vivimos en la carne, tratando de ganar nuestra salvación por otros medios,
sufriremos una pérdida de coherencia, gozo y fuerza en nuestras vidas. Y si alguno rechaza el Evangelio y vive completamente en la carne, buscando y sirviendo a algo diferente y no a Cristo como su Salvador, entonces cosechará destrucción eterna en lugar de vida eterna. Por eso es que el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Nosotros debemos de estarnos enfocando en realmente sembrar en las cosas del Espíritu para poder cosechar en las cosas del Espíritu. Esto significa obedecer a Dios con una gratitud gozosa que surge de conocer y de agradar a nuestro Dios. Cuando hacemos esto, entonces nuestros ídolos van a caer, aquellos que controlaban nuestras vidas van a caer, de tal manera que podamos rendir un servicio agradable únicamente a Dios. Verso 9 nos dice que por eso no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces debemos de hacer también, dice el verso 10, hagamos bien a todos y en especialmente a los de la familia de la fe. Empieza Pablo diciendo que no debemos de entrar en siendo vanagloriosos, siendo irritándonos unos a otros. Pasa la cuestión de la restauración, pasa de la cuestión de enseñar a los hermanos y habla de la siembra y la cosecha. La cuestión para nosotros es qué estamos sembrando, qué estamos haciendo para poder estar transmitiendo el Evangelio. Prácticamente la mayor virtud o la mayor enfoque que debemos de tener nosotros es hacer un bien a todos y a las familias de la fe. Y la cuestión práctica es con la iglesia y nos debemos de tratar nosotros. No, pero es que la sociedad, no, pero es que es fulanito de tal. No, primeramente es nuestra familia y luego ya es la familia de la iglesia y luego entonces ya vamos hacia uno. Si tenemos esa oportunidad, hagámoslo, no en nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser vanagloriosos. Ayúdanos a no tener envidia unos a otros, a no irritarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Examina nuestros corazones. Si hay altivez, si hay soberbia en nuestros corazones, que nos impidan poder hacer una obra de restauración en aquellos que han caído o que se están deslizando a través de este pecado. Danos la sensibilidad, danos el amor, Señor, en todo momento, para que podamos vernos a nosotros mismos, que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que también podamos caer. Danos la humildad, danos la fuerza de tu Espíritu Santo en todo momento, y que podamos ver que lo que estamos sembrando, un día lo podemos cosechar. Queremos cosechar. Queremos sembrar en el Espíritu para cosechar en el Espíritu de vida eterna. No queremos sembrar para la carne. Líbranos de eso, Señor. Y ayúdanos en todo momento a hacer bien, principalmente a nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Tener momentos de intimidad, momentos de amor, momentos de comunión, momentos de fortalecimiento unos a otros. De tal manera, Padre, que en todo lo que podamos hacer, podamos reflejar el carácter y el amor de Jesucristo en todo momento. Porque tú buscas hombres y mujeres que caminemos realmente y andemos en el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor.